Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la tipología de staging y Waldorf. Los integrantes de nuestro grupo son Paula Mena, Mauri Rivero, María Rincón y quien les habla, Angie Chamorro. Bueno, la victimología es importante en el proceso de investigación general de delitos porque no solo nos dice quiénes fueron las víctimas, su salud y su historia personal, sus hábitos sociales y su personalidad, sino que también ofrece ideas sobre por qué fueron elegidos como víctimas. La victimología en su forma más simple es el estudio de víctimas o víctimas de un ofensor en particular. Se define como el estudio exhaustivo y el análisis de las características de la víctima, y también se le puede llamar perfil de la víctima. Autores como Thorsten Selin y Marvin Wolfgang establecen o plantean una tipología victimal en cuanto a la relación víctima-victimario. Dividen la victimización en primaria, secundaria y terciaria, estableciendo en la terciaria la victimización mutua y no victimización. En la tipología de estos autores, los inmigrantes están dentro de lo que denominan victimización secundaria, en cuanto a la víctima no es individual, sino impersonal, o sea, está compuesta por un grupo o colectivo. Bueno, en cuanto a la victimización primaria, hace referencia a la ofensa en sí que ha sufrido una persona desencadenada por un hecho delictivo. La victimización primaria refleja pues la experiencia individual de la víctima y de las diversas consecuencias perjudiciales primarias producidas por el delito de índole físico, económico, social y psicológico. Por ejemplo, un ejemplo podría ser un asesinato, la violación, un robo o maltrato. Bueno, entonces en este momento seguimos con la victimización secundaria. Entonces podemos decir que son efectos derivados de la victimización primaria o hecho causante del delito, que aparece cuando la víctima se tiene que enfrentar al sistema. Y también se denomina a los efectos negativos que para la víctima tiene su paso en todo el proceso judicial. Esto influiría en diversas situaciones que pueden ser traumáticas, desde los interrogatorios de la policía hasta los exámenes médicos y psicológicos. También el tratamiento del suceso en los medios de comunicación, la demora del juicio o la obligación de compartir sala con el acusado, etc. Algunas formas de victimización secundaria se podrían definir en función de los momentos en que se produce. Un ejemplo podría ser en el momento del arresto. Entonces, en la declaración a la policía, durante la atención sanitaria y psicológica o en el juicio o la sentencia. Otro ejemplo clave sería el hecho de que la víctima sea en ocasiones culpabilizada y tenga que escuchar cosas como si hubiera tenido otra actitud. Esto podría haber evitado que se cometiera el delito. Y ya para terminar, algunas formas de victimización secundaria no se limitan solo al ámbito judicial o penal, sino también se puede hablar de victimización secundaria en psicología. Y esta se utiliza cuando la víctima tiene que recordar el trauma continuamente o no es tratada de la forma adecuada en las terapias psicológicas. Bueno, en cuanto a la victimización terciaria, pues la víctima es difusa y generalizada en delitos contra el orden público, por ejemplo. También es resultante de la victimización de la sociedad misma.
En pues cuanto a es la la conducta victimización mutua, se conocida trata de como casos en los que ambos victimización del participantes delincuente o el pueden ser acusado y se criminal y define víctima a la como vez, es el decir, que conjunto son de actos costes sobre la consensuales. penalización Un ejemplo sobre quien la podría ser la soporta relación de dos directamente o personas en sobre donde la chica en terceros. ocasiones golpea a También su se define novio y como el chico la victimización amenaza por parte del frecuentemente. sistema legal Aun del teniendo esos victimario problemas, mismo, la pareja sigue que junta, puede teniendo como darse en resultado 4 una momentos: relación el víctima-victimario. legislativo, el O policial, el también podría judicial ser y el penitenciario. en una familia donde un hijo sufre maltrato, como golpes o insultos por parte de su padre, pero cuando el hijo está ebrio, golpea a su padre y lo insulta. También podría ser otro ejemplo. Eh, por otra parte, la no victimización hace referencia más bien al ofensor que a la víctima, pues este se acerca mucho al crimen sin víctima. Bueno, en cuanto a los contras, la tipología está orientada a lo legal, lo que la limita mucho. También mezcla a conducta con el individuo y con la generalidad. En un caso puede coincidir más de un tipo y pues la no victimización. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.